En este video vamos a platicar de lo que es el autocontrol y el comportamiento disfuncional según Bandura. El autocontrol es un tipo de tensión personal que realizamos los seres humanos, ya sea para controlar un cierto comportamiento y de este modo evitar situaciones incómodas o que no sean aceptadas por la sociedad. Porque los humanos somos seres sociales que necesitamos ya sea elogios o algún tipo de corrección para continuar con una conducta o cambiarla. El ambiente es entonces el que nos pone los parámetros o reglas sociales que nos ayuda ya sea a seguir con un comportamiento o detenernos, ver qué estamos haciendo mal y componerlo para seguir adelante. Para Bandura habían 3 procesos de los cuales vamos a platicar en este video, que son observación, evaluación y reacción. En el proceso de observación es el momento en el que nosotros estamos observando como tal nuestra conducta, de hecho supervisando lo que estamos haciendo, porque de hecho los seres humanos, ya que son los seres sociales y que constan de razonamiento, ellos mismos pueden de alguna forma autoevaluarse y ver qué es lo que están haciendo. En este proceso de observación pasamos por alto nuestro entorno como tal, porque en sí nos estamos enfocando en observar nuestro comportamiento para ver si se queda o lo tenemos que disminuir. El segundo proceso es el de evaluación. Yo diría que este es el proceso más importante porque de él depende si nos volvemos personas autocríticas o personas exitosas, ya que las personas autocríticas se comparan mucho con las demás y es un proceso totalmente normal en lo que es la autoevaluación, porque hacemos lo que se le conoce como medición cognitiva. Así lo denominó Bandura. Y en sí ese proceso es para verificar los parámetros, comparar de una forma sana nuestro comportamiento con el de nuestro entorno, para ver si es viable para las demás personas, que no estemos dañando a nadie y de este modo también estar bien con nosotros mismos. Cuando la persona se compara mucho con los demás, no goza sus logros y se vuelve una persona autocrítica. Por ejemplo, que un artista no termine una obra de arte porque no recibió algún elogio o porque él mismo piensa y se compara con otros artistas y cree que su trabajo no es suficiente. Ahora bien, cuando la evaluación se hace de manera positiva, nos volvemos personas exitosas porque nos esforzamos mucho más en alcanzar nuestras metas y celebramos los pequeños logros que llevamos en el transcurso de esa meta, de ese sueño que queremos perseguir. Y el último proceso sería el de reacción. En este se da lo que es los autocastigos o autorrefuerzos. Y esto es porque después de haber observado y evaluado si el comportamiento es adecuado o no para nosotros y el ambiente en el que nos desarrollamos, es donde nosotros mismos premiamos nuestros pequeños logros al hacer pequeños autorrefuerzos o también nos autocastigamos de alguna forma como para crear ese tipo de tensión del que hablaba al principio, para controlar comportamientos no deseados o, por ejemplo, comportarnos de manera profesional en el trabajo, ¿verdad? Es la manera en la que nosotros, de hecho, vemos, evaluamos y reaccionamos al ambiente como tal. Para Bandura no existía lo que es la conciencia como tal o el superyo, denominado por Sigmund Freud, que nos apoyaba a ver o de alguna forma tener los ideales respectivos y necesarios para ver qué conductas son adecuadas para nuestro desarrollo con el ambiente y con las demás personas. Para Bandura, de hecho, existía lo que se le conoce como activación selectiva o desactivación del control interno. Es prácticamente lo mismo que la conciencia, pero de manera diferente, porque la activación selectiva es cuando nosotros seleccionamos la conducta adecuada para un momento específico o a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Es lo que nos ayuda a seleccionar cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a dirigir con las demás personas. Ahora bien, la desactivación del control interno
es de alguna forma ponerle una pausa a lo que son nuestros principios y valores morales para realizar conductas inhumanas. Un claro ejemplo sería en la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde los países al momento de estar en conflicto y tener sus ejércitos que estaban defendiendo los intereses y países diferentes, no estaban viendo el bien común como tal. De hecho, no estaban evaluando qué pasaba al momento de ir a la guerra y de atacar a otra persona que, al igual que ellos, tenía familia, tenía ideales. Y esto es porque ya sea los coroneles o de hecho los jefes de alto mando hacían actitudes inhumanas porque hacían ver de alguna forma o distorsionar la realidad, por así decirse, ya que en lugar de seguir con los principios éticos o incluso los mandamientos que la Biblia tiene, estas personas distorsionaban de alguna forma la realidad y le hacían ver a sus tropas que estaba bien matar a otras personas con tal de proteger su propio país y sus propios intereses. Ese es un ejemplo de una actitud inhumana. Ahora bien, el comportamiento disfuncional como tal es el tipo de comportamiento que tiene una percepción errónea, porque es una percepción que no va acorde a la realidad. Son percepciones exageradas o incluso pesimistas, porque los ejemplos de comportamiento disfuncional son depresión, fobias y agresividad. El comportamiento agresivo de manera excesiva, claro está. En la depresión, lo que sucede es que la persona se pone metas demasiado altas y tiende a fracasar de manera frecuente. Al sumar fracaso tras fracaso, la persona de hecho menosprecia sus pequeños logros y es ahí donde lo que es la negatividad y la depresión como tal hace que la persona no siga adelante, hace que se estanque. Con las fobias, al igual que cualquier comportamiento, claro está, se aplica nuevamente lo que es la observación, evaluación y reacción. En este caso, es como si nosotros observáramos una serpiente, por ejemplo, y al momento de ver que en una película a todas las personas les da miedo, relacionamos a la serpiente como algo malo. Eso sería en la parte de observación. Al momento de nosotros evaluar, es que a nosotros de hecho nos pase una experiencia directa como tal. Al tener la experiencia directa es, por ejemplo, llegar a tener una serpiente incluso encima nuestra o de alguna forma verla cerca de donde nos encontramos. Y esa experiencia, de hecho, es la que crea la fobia como tal. Porque después de haber visto que el objeto en sí era malo, al momento de tenerlo de manera directa, ya lo que hace la fobia es tener un miedo extremo a tal punto en el que evitamos el objeto como tal. Y al momento de evitar el objeto como tal, no estamos venciendo nuestro temor y no estamos saliendo adelante, por así decirse. Es otro tipo como de estancamiento que en terapia lo que se intenta es ya sea con em, condicionamientos, vencer ese tipo de miedo para poder eliminar la fobia como tal. El proceso se vuelve muy largo porque claro está que la persona con una fobia va a evitar el objeto que le causa miedo extremo, ¿verdad? Ahora bien, con el comportamiento agresivo, nuevamente observamos un comportamiento agresivo, ya sea insultos, ya sea golpes, puede ser incluso en las noticias, al momento que las personas miran noticias de matanza o de alguna violación, relacionan todas esas acciones con miedo. Entonces las personas ya no quieren ni salir, ya simple y sencillamente quieren evitar el objeto nuevamente porque tienen miedo del mismo, a pesar de no tener una experiencia directa como es el caso contrario de la fobia. Ahora bien, al momento que ya observaron actos violentos, agresivos, que no son aceptados por la sociedad, lógicamente, al momento de evaluarlos, todo lo evaluamos como malo, lo percibimos de una forma mala y al momento de percibirlo de esta manera, nuestra reacción es nuevamente tener miedo, pero los autorrefuerzos en este caso
son distintos porque tenemos miedo a que sean agresivos con nosotros, pero sí tenemos que de alguna forma llenar esa necesidad de nosotros ser agresivos con las demás personas. Y esto es porque el momento de crear hábitos en el hogar agresivos, por ejemplo, que un niño viera a sus papás o a algunos familiares estarse peleando, al principio le va a dar miedo al niño y no va a entender qué está pasando. Después puede que le enseñen que eso es, bueno, se va a crear un hábito de verlo tan seguido. Y después incluso se vuelven enseñanzas un poco raras, pero sí extremas con el niño, a tal punto que al momento que vaya a la escuela o al momento que se tope con alguna otra persona, el niño va a ser agresivo porque ya le enseñaron que ser agresivo tiene consecuencias. Lo que el niño no está midiendo en ese momento es si la consecuencia es buena o es mala, porque va a estar pensando en su bienestar, no en el bienestar de las demás personas. Por eso es muy común que haya gente agresiva, porque al momento de ser agresivos están llenando un tipo de satisfacción interno, ya sea que por ver a la persona de alguna forma dañada eso les cause paz porque ellos están bien, o ya sea que al momento de no ser agresivo con las demás personas se sientan amenazados porque son personas que les pueden hacer daño, entonces prefieren hacerle el daño a alguien más a que se los hagan a ellos mismos. Espero les haya funcionado el video y les haga una idea un poco más fácil de lo que es el autocontrol y el comportamiento disfuncional según Bandura.